Hoy vamos a estar orando, mejor dicho, hablando sobre la oración. Orar por la provincia. Vamos a estar orando toda la congregación, de lunes a domingo, todos unidos, diferentes horarios, pero las 24 horas orando por la provincia. Sabemos que la oración tiene poder, lo vemos, yo veo en este momento, fruto de la oración, veo quizás mujeres que empezaron solas y ahora están con sus esposos, veo hijos que se añadieron al redil del Espíritu Santo y viceversa, también veo hijos que vinieron y que ahora traen a sus padres. El poder de la oración, de la iglesia cuando ora. La oración mueve montañas, la oración abre puertas que estaban cerradas, la oración quita obstáculos, el poder de la oración hace milagros. Muchos cuentan esos milagros que hicieron de sanidad, de liberación, de restauración, de abrir el entendimiento cuando estábamos cegados y perdidos. Hemos orado y Dios respondió a la oración. Sin embargo, iglesia, muchas veces oramos mal y no conseguimos, no vemos los resultados. Y esto se debe a que oramos incorrectamente. Necesitamos aprender a orar conforme a la palabra de Dios. El Espíritu Santo revela nuestro espíritu. Había un estudio que le contaba a mi esposa que me acuerdo que me hizo clarificar un poco, ¿no? Porque Dios tiene reservado todo el depósito para nuestras vidas. Pero el Espíritu Santo, que sabe lo que Dios tiene para nosotros, nos enseña qué es lo que el Padre tiene. Entonces, no sabemos cómo orar, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros. Y cuando oramos conforme a lo que el Espíritu Santo nos enseña del Padre, entonces viene la añadidura. Pero si no, muchas veces oramos en vano porque somos egoístas, porque queremos cosas para nosotros. Ahora vamos a ir viendo. A veces cuando oramos tenemos dudas. Dudamos, dice Santiago 1:6. Pero pidan con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y como dice la Escritura, sin fe es imposible agradarle a Dios. Y cuando dudamos, si nosotros mismos no estamos creyendo, si no caminamos por fe, si no oramos y perseveramos en la oración, si no, bueno, pero ya oré la semana pasada y no pasó nada. Hay veces que Dios hace silencio y está esperando para ver si nosotros perseveramos en la oración, si confiamos, si no dudamos. A veces también oramos mal, iglesia. También en el libro de Santiago, se los recomiendo, Santiago 4:3 dice, pedí y no recibí, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites, iglesia. Eso es cuando somos egoístas y queremos complacernos nosotros mismos, nuestros caprichos. Somos egoístas, pedimos mal, pedimos para nosotros. Entonces a consecuencia no sucede nada. Dice, ¿por qué Dios no me da lo que yo quería? Porque estás pidiendo para satisfacer tus necesidades. Y hoy vamos a aprender a extender un poco la oración, al orar por el prójimo, al orar por el vecino, por el pariente, por el familiar, por la ciudad, por la provincia, porque de esa manera somos bendecidos nosotros. Porque el reino de Dios se extiende. También cuando oramos en la dirección equivocada. ¿Cuántas veces no ha pasado, no? Y no pasa nada, hasta que después de un tiempazo, ¿no? Uno dice, ¿será que Dios no quiere? Porque de tantas veces que insistimos, no pasó nada, ¿será que Dios no quiere? Decimos. Mateo 6:5. Y cuando ores, no sea como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Notemos que Jesús dijo que cuando oramos así, somos hipócritas, porque no estamos pendientes de Dios, sino de la apariencia, del simular, del aparentar, de lo que dirá el prójimo, de cómo oro, de lo que estoy haciendo para agradar a la gente, pero no estamos agradando a Dios. Entonces Jesús dice que somos hipócritas cuando oramos de esa manera,
porque perdemos el foco y el propósito del reino de Dios y empezamos a pensar en nosotros y que piensen bien de nosotros. Y también dice que cuando oramos de manera incorrecta también, en Mateo 6:7. Y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, o sea, los demás pueblos, los que no conocían a Dios, que piensan que por su palabrería serán oídos. Es decir, oramos como, eso sería como un rezo, repitiendo lo mismo muchas veces, como si fuera una muletilla. ¿Vieron? No sé si les pasó. Antes, cuando no tenía Cristo, claro, me mandaban un mensaje, se lo tenés que enviar a 10, y si repetís 10 veces tal cosa vas a tener suerte, y mañana te va a pasar algo, y si no es porque no me querés. ¿Nunca recibieron un mensaje así? ¿O alguno quizá envió algún mensaje así? Oramos mal, iglesia, porque no de la manera correcta, no por las repeticiones que hagamos, porque Dios no mira la apariencia, cuántas veces repetimos constantemente una palabra, Él mira nuestro corazón. Todo lo contrario, cuando oramos bien, como es debido, suceden cosas maravillosas, se dice por ahí, ¿no? Cuando oramos creyendo que lo recibiremos, Marcos 11:24 dice, por tanto os digo que todo lo que pidieres orando, creed que lo recibirá y eso vendrá. Cuando tenemos fe, a Dios le agrada, ¿no? Sin fe dice que es imposible agradarle a Dios. Entonces, nosotros tenemos que orar. Por ahí hoy mi esposa me decía, a veces no suceden las cosas, pero nuestra condición es creer y orar con fe. Claro que está la voluntad de Dios, pero yo tengo que creer y orar con fe. Mirá si pienso ya, no, porque Dios no me lo va a dar. Entonces, ¿qué fe estoy teniendo yo? Si tengo un Dios grande y poderoso, que puede derribar fortaleza, que puede transformar mi casa, mi familia, que puede posicionarme en lugares altos, no conforme a la carne, sino al Espíritu, para ser instrumento para su gloria. Tenemos que creerle a la palabra, a lo que dice Dios, y creer. También cuando oramos en el nombre de Jesucristo, nombre sobre todo nombre. Juan 14:13 al 14 dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, en el nombre de Jesús, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Nombre, sobre todo nombre, tiene poder y autoridad. En el nombre de Jesús hemos aprendido que estábamos influenciados por herencia, por tradiciones, por imágenes, por idolatría, pero hemos llegado a los pies de Cristo y sabemos que hay un nombre que sobre todo nombre, porque Él venció la muerte, porque Él resucitó al tercer día y porque Él es el que tiene poder y autoridad. Él es el santo, el justo, el perfecto. Él es el camino, la verdad y la vida. Y también cuando perdonamos a los que nos hicieron mal. Ahí el Espíritu Santo tiene que operar con poder, ¿no? Si hay una barrera, un impedimento, uno no puede pasar del otro lado, ¿no? Cuando hay una barrera, frenamos todo hasta que se levante y después pasamos. Lo mismo pasa espiritualmente. Si nosotros no perdonamos, no somos perdonados. Jesucristo está dispuesto a perdonar todos nuestros pecados. Entonces, iglesia, oramos bien cuando nos presentamos delante del Padre y perdonamos si alguien nos hizo algo malo. De esa manera lo limpiamos y nos purificamos. Y Él nos perdona también. Y ahí la oración tiene poder. En definitiva, oramos bien cuando oramos por otros, cuando oramos por nuestra ciudad y cuando oramos por nuestra provincia. Jeremías 29:7. Hoy voy a leer varios pasajes, iglesia. Dice, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Cuando en la ciudad hay paz, nosotros tenemos paz. Y nosotros tenemos al príncipe de paz, tenemos que clamar por esa paz. Para que se llene, el Espíritu Santo llene de paz el territorio donde habitamos. A veces sucede que en el barrio hay robo, hay violencia, y donde hay un hijo de Dios empiezan a cambiar las cosas. ¿Por qué? Porque empieza a orar, a clamar, lo presenta en la iglesia.
oran por el barrio y dice, está cambiando. Y sabes que el que estaba robando ya no roba más. Conoció la palabra del Señor. Es porque la oración tiene poder. Es el antídoto. Primero oramos y clamamos desde la fe en el mundo espiritual y después lo vemos con los ojos naturales. Muchos de los que están acá primero oraron por ustedes y se derribó la fortaleza, el argumento del enemigo que había y pudieron llegar. En 1 de Timoteo 2, del 1 al 4 dice, exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acción de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivan quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Es bueno y agradable orar por todas las autoridades. A Dios le agrada y eso es bueno, iglesia. Miren que dice, ante todo. En primer lugar, tenemos que orar por nuestra casa, por nuestra familia, por nuestros vecinos, por los que están en el trabajo. A veces nos pasan las cosas en el trabajo y no oramos por los que están en el trabajo. Y después recibimos las consecuencias y me enojé. Porque cada día tenemos que orar y clamar por ellos para que puedan conocer a Jesucristo. Y nosotros ser esa luz. Ese velo que se rompa de parte de ellos al ver a Cristo en nosotros. Somos pequeños Cristos. Tienen que ver la sociedad a Cristo en nosotros. Tenemos que expandirlo y primero comienza con la oración. Reconozco que estoy falto de oración, que necesito más oración. Si orara más, vería más claro. Necesitamos, iglesia, más oración. En esta ocasión nos vamos a enfocar específicamente en orar por las provincias, porque es el anhelo del Espíritu Santo para este tiempo. Llegar a esos pueblos que todavía no han sido implantadas iglesias, y donde quizás alguno de ustedes va a ser enviado por el poder del Espíritu Santo. Cuando se abra ese llamado precioso de parte de Dios a los que han decidido seguir a Cristo. No estaremos sentados como la mayoría ahora está, sino que seremos levantados e impulsados por el Espíritu Santo para ir a predicar el Evangelio a aquellos que hoy están gimiendo, esperando la manifestación de Dios a través de la iglesia. En primer lugar, oramos por la buena fama de la iglesia en la provincia. La buena fama de la iglesia en la provincia. Y el texto está en Marcos capítulo 1, versículo 28, y dice así. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Según el apóstol Pablo, somos el cuerpo de Jesucristo, ¿verdad? Por lo tanto, donde está la iglesia de Cristo, está Jesús. La fama de la iglesia es la fama de Cristo, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Efesios 5:30. Si somos el cuerpo de Cristo, tenemos que testificar a Cristo nosotros. O sea, lo que Él hizo en la tierra lo tenemos que hacer nosotros para que todos dejen de ir a un brujo, a un agorero, a un hechicero, para que todos quieran venir a los pies de Cristo porque saben que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. La fama es el reconocimiento de las cualidades de una persona cuando se hable de ella por mucha gente. La fama es la opinión positiva que mucha gente tiene sobre una persona por sus buenas cualidades. Bueno, lo vemos en la sociedad o quizás en el mundo, más tornado a la fama que pueden tener un jugador de fútbol, ¿no? Un artista, un cantante. Pero lo vamos a llevar a la palabra de Dios. La fama por estar lleno del Espíritu Santo. Y tómenlo bien, iglesia, esto, porque no es
enaltecer al hombre. Es el Espíritu Santo que habita en el hombre. Cuando un vaso está lleno del Espíritu Santo, está glorificando al Padre, dice la palabra de Dios, porque no es el hombre, es el depósito que tiene el vaso y que son los frutos del mismo Espíritu Santo, que de generación en generación ha usado a hombres y mujeres para establecer su reino con poder. Y en la Biblia encontramos a un tal Salomón, hijo de David, que él escogió. Vio que el reino era numeroso y grande y tuvo temor de Dios y pidió a Dios, clamó por sabiduría para poder gobernar a su pueblo. Y Dios, como vio su corazón, que pidió bien, que oró conforme a la voluntad de Dios, no solamente le dio sabiduría, sino que le dio riqueza, le dio las demás cosas. Y dice la palabra de Dios: y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Primera de Reyes 4:34. Todos querían venir a ver a Salomón. No por el hombre, no por quién era, por lo que portaba. Y todos sabemos que estaba consagrado, escogido para ser rey por Dios. Entonces lo que poseía Salomón provenía del mismo Espíritu Santo de Dios. Lo que posees, iglesia, proviene de Dios y es para la extensión de su reino, es para darle gloria a Él. Cuando alguien te quiera alabar, decirle: lo que porto no es mío, es prestado, es del Espíritu Santo. Dale la gloria a Dios. También la Biblia nos habla de un tal David, que fue ungido para ser rey, pero él mataba osos. Él tenía poder y autoridad delegada por el Padre. Aún cuando vino ese gigante, él lo venció con el poder del Espíritu Santo. Y dice la Escritura: y la fama de David fue divulgada por toda aquella tierra. Y Jehová puso el temor de David sobre todas las naciones. Todos tenían temor a David. ¿Ustedes se creen que tenían temor por un hombre? Tenían temor porque delante de él iba el gigante, iba el Espíritu Santo, que tiene poder y derribaba fortaleza, derribaba a Goliat, derribaba a los enemigos. ¿Por qué? Porque Dios lo había escogido. Y dice la palabra que David tenía un corazón conforme a la voluntad de Dios. Un corazón sensible a obedecerle. Sí, se equivocó en varias circunstancias, pero él se arrepintió. Quizás te equivocaste, cometiste errores, pero Dios te dice: ¿estás dispuesto a pedirme perdón? Porque yo te quiero levantar para que vayas a predicar el Evangelio a las provincias, a otros lugares, a tus familiares, en el trabajo, en otras ciudades. Pero primero te tengo que limpiar, lavar y purificar para que seas lleno del Espíritu Santo. David cuidaba ovejas, pero luego el redil se extendió. Ya no eran animalitos, eran hombres a los que él tenía que impartirle. También dice sobre la fama de Mardoqueo: pues Mardoqueo era grande en la casa del rey, y su fama iba por todas las provincias. Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más. Esto está en el libro de Esther 9:4. Vemos ahí también a un hombre lleno de Espíritu Santo de Dios, que ante la injusticia, cuando el pueblo iba a perecer a través de ese edicto, que iban a matar a todos los judíos, él hizo silicio, él clamó, él invitó a Esther también a que haga lo mismo, y ayunaron, clamaron a Dios, y Dios les concedió vencer al enemigo. Cuando oramos y clamamos, extendemos las estacas del reino. No somos egoístas. No oramos solamente para todo para nosotros. Como esa hojita, para mí. No. Ya empezamos a pensar en el prójimo. Por eso el Señor dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Empezamos a ver al otro y empezamos a ser usados por Dios. Cuando entendemos que el otro está necesitado y que nosotros tenemos el antídoto, nos damos cuenta que somos portadores del Espíritu Santo, de la presencia de Dios.
que no somos nosotros. ¿Cuándo nos limitamos, iglesia? Bueno, cuando creemos que somos nosotros. Cuando viene la barrera, no, ¿qué le voy a decir? ¿O qué? No, si no va a creer. ¿Por qué qué? No estamos minimizando que portamos simple aliento de vida. Y cuando recibimos a Cristo también recibimos el Espíritu Santo. Pero lo tenemos que probar cuando declaramos la palabra, iglesia. Por eso cuando todos fueron llenos del Espíritu Santo, los discípulos tuvieron que experimentar después. Que el maestro se vaya y el maestro me imagino que lo estaba mirando a ver qué hacen ahora mis discípulos. Yo me imagino a Pedro, ¿no? Titubeándome. Pero dijo, si el discípulo me dijo que yo declare la palabra, y cuando vio al cojo, no tengo plata ni oro, para todo lo que tengo hasta hoy. Y ahí experimentó. Cosas que ojos no vieron ni oyeron, ahí vio todo. Se levantó el cojo y caminó. Quizá muchas veces yo no tengo el don de sanidad, pero ¿alguna vez oraste por algún enfermo? Porque los dones también vamos creciendo con el don y Dios nos va probando a ver si ponemos por obra lo que tenemos. Porque Él no añade lo que falta. Entonces tenemos que divulgar esa fama, iglesia. La fama del Evangelio, de Jesucristo, de que Él habita en nosotros. Tenemos que ser de testimonio. En el barrio, ¿saben que nosotros somos cristianos? Cuando la gente está hablando de una necesidad espiritual, ¿nos callamos o hablamos? Declaramos el reino. No hay nada más valioso que una iglesia que da buen testimonio en donde quiera que esté. Una iglesia que manifiesta a Cristo en su predicación, en su enseñanza, en su evangelización, en su servicio, en su conducta irreprensible, en su amor, en su fe, en su bondad, en su mansedumbre. ¿Saben qué? En los frutos del Espíritu Santo. ¿Nos damos cuenta? Que son sus frutos los que son impartidos para su gloria. Que Dios está viendo el mismo Espíritu Santo manifestarse en hombres y mujeres que lo reconocen y le obedecen. En segundo lugar, oremos por la atracción espiritual de la provincia hacia la iglesia. Esta es a la inversa. La atracción espiritual de la provincia hacia la iglesia. O sea, si yo tengo el Espíritu Santo, los demás van a ser atraídos. Si no lo tengo, claramente la iglesia no va a crecer y no va a funcionar. Si voy a un trabajo y no tengo la herramienta, esperá que me tengo que comprar la herramienta, vengo dentro de un par de meses y te lo hago. No, gracias, llamo a otro. La herramienta que tenemos es el Espíritu Santo. Si vamos a un lugar sin el Espíritu Santo no va a pasar nada. Y ya lo comprobamos, iglesia. Ya lo hemos comprobado. No pasa nada. En Marcos 1:5 dice, y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Vemos aquí que está hablando de la palabra de Juan el Bautista. El propósito, Dios lo consagró y vemos que él bautizaba en el Jordán, que todos se arrepentían y se bautizaban. Tenía la unción del Espíritu Santo, la manifestación, toda Judea, toda Galilea, toda Jerusalén, iba en pos porque veían la unción del Espíritu Santo. Y aún mucho más grande todavía, porque ¿qué dijo él? Que detrás de mí viene uno mayor, que no es digno de desatarme la correa de los calzados. Juan estaba hablando de Jesucristo. Jesucristo hizo obra mayor. Ahí el texto, vemos que hay como una fuerza espiritual. El texto dice, y salían a él toda la provincia. Vemos el poder del Espíritu Santo, ¿no? Hemos escuchado, quizás visto en internet la manifestación, el mover del Espíritu Santo, avivamientos que pasaron en otros países, ¿no? Que la gente cae rendida, que los que están en otro lugar caen quebrantadas con convicción de pecado, el mover del Espíritu Santo, ¿no? Imagínense en toda la provincia, humillada a los pies de Cristo. Por eso tenemos que orar y clamar, porque Dios derriba fortalezas y obra con poder. Esta gente, porque dice toda la provincia,
dejaban sus casas, sus trabajos, sus ocupaciones para escuchar el mensaje de Cristo. Si fuera lo más importante, lo que hasta ahora es importante carece de valor. Y eso nos damos cuenta, o al menos, en mi caso, he valorado mucho el tiempo de cuarentena, ¿no? Cuando todos estábamos cerrados, de repente pensábamos, sí, ahora me voy a comprar esto, voy a hacer esto, vamos, voy a ir de vacaciones acá, todo. De repente se cerró todo y lo más importante, la familia, la salud, el estar unidos, el compartir, el buscar de la presencia de Dios. ¿Cuánta gente ahí que nunca se inclinaba de repente, por favor, te lo pido? Ahí experimentamos qué es lo más importante. Esta atracción, podemos llamarla así, del Espíritu Santo, ¿no? Manifestación que hace que mucha gente se entreguen a Cristo. Fue una profecía también que fue declarada por varios profetas en el Antiguo Testamento. Vemos en Isaías 43:5 que dice, no temas porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Amén. Oseas 2:14 también dice, pero ve aquí que yo la traeré. ¿Quién la va a traer? El poder del Espíritu Santo. ¿Viste cuando queremos convencer a alguien? Le hablamos, le decimos todo, dice, bueno, sí, pero no creo. Es que nosotros tenemos que orar para que se derribe la fortaleza, porque el único que puede entrar y ablandar el corazón es el Espíritu Santo. Y cuando oramos por una ciudad, o nosotros, ¿cuántas veces venimos a hacer campaña evangelística? Y primero que vamos, oramos, ayunamos, vamos, recorremos la tierra, declaramos el reino de Dios, derribamos fortaleza en el mundo espiritual y después hacemos la campaña. Dice que también Jesucristo se refirió a esta atracción cuando dijo, y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Juan 12:32. Jesucristo mismo. Ese sentimiento de indiferencia que muchas veces vemos, ¿no? Esa dureza de corazón de las personas. Esa negativa por acercarse a los pies de Cristo. Esos argumentos que puso el enemigo para decir que es religión, que te roban la plata, que te mienten. La puede derribar el amor de Dios, el poder del Espíritu Santo cuando oramos. Pueden ser cambiados por el poder del amor de Dios sobre la gente, sobre los que están alejados, sobre los que se sienten afuera, los cuales son atraídos por Jesucristo mismo. Aquellos que hoy podemos decir están en la droga, en el alcohol, que no quieren saber nada, aquellos que decimos, no, ese es re duro, no le hablo más porque no va a cambiar. Aquellos quizás familiares que le hemos hablado, o personas que se burlan de Dios. Cuando oramos y clamamos, Dios puede hacer la obra, puede derribar esa fortaleza. Si lo hizo con mi vida, lo hizo con tu vida, también lo puede hacer con los demás. Porque es el Espíritu Santo que hace la obra, pero nos tenemos que conectar con el Espíritu Santo y orar y clamar para que Dios derribe esas fortalezas. Oremos para que seamos el imán de Dios, la atracción de Dios. Oremos para que seamos llenos de la presencia de Dios de tal modo que todos vean claramente que Dios está presente entre medio de nosotros. Si oramos y clamamos y buscamos más la presencia de Dios, el mismo Espíritu Santo va a traer a las personas para que sean salvas. Y aquí va a estar el antídoto, que no es tu sabiduría, tu intelecto, sino la presencia del Espíritu Santo que va a impartir conforme a la necesidad que está pasando esa alma, esa 99, esa que se había apartado, que estaba alejada, que hablaba Ariel. ¿Cómo la vamos a sanar si no es el mismo Espíritu Santo? Si no, vamos a repetir muchas veces lo mismo, nos vamos a cansar, nos vamos a frustrar y vamos a desistir. Pero cuando el Espíritu Santo dice que un toque suyo bastará para que nuestra vida sea transformada. Y en tercer lugar, oremos por la difusión de la palabra en toda la provincia. Hechos
13:49. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. La palabra crecía, se expandía, se movía de un lugar a otro. La palabra siempre decimos que no está muerta, está viva. Pero ¿quiénes llevan la palabra del Señor? La tenés que llevar vos, la tengo que llevar yo. Tiene que estar impartida en mi espíritu para poder lanzarla. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, dice, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Pablo le pidió a la iglesia, a los colosenses, que oraran por él también, para que la palabra sea difundida y sea llevada a otros lugares. Necesitamos orar y clamar unos por otros para poder llevar la palabra. Y claro que la oración tiene poder, porque después podemos ver que Pablo sí difundió el Evangelio. Después de ahí fue a Efeso y estuvo por 2 años. Dice que el Espíritu Santo se movía con poder. Había milagros, había sanidades. Se movía porque el vaso estaba lleno del Espíritu Santo. Por eso tenemos que orar, iglesia, por nuestro pastor, por Alberto Procochú, porque él es presidente. ¿Ustedes sabían que él es presidente a nivel nacional de la Iglesia Bautista? ¿Sabían? Y este mes vamos a estar orando por la provincia. Oremos para que le dé sabiduría, entendimiento. Él está visitando todo el país. No solo eso, es presidente de Lula. A nivel ya de toda Latinoamérica. Es el presidente de Latinoamérica, de las iglesias. Entonces tenemos que orar mucho por Alberto, para que Dios le dé sabiduría, entendimiento, gracia, para que pueda unirse todas las iglesias, porque si se unen las iglesias y claman y oran, va a haber un avivamiento, no solamente en Argentina, en el mundo entero. El Espíritu Santo va a romper ataduras, cerrojos de bronce, va a llegar a esos lugares donde están las opresiones, van a venir brujos y serán convertidos por el poder de Dios. Van a quemar la brujería, van a quemar los libros de magia, van a tirar las estampitas, van a humillarse y van a reconocer al Dios vivo, se le va a ir la ceguera y van a poder ver al Dios vivo y van a decir como Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Tenemos que ver con ese propósito, no ser egoísta y pensar en nosotros. Que el Espíritu Santo nos enseñe a orar por Berizo, por esta tierra, para que sean libertados los jóvenes del alcohol, de la droga. ¿Cuántos están pensando en la muerte? Para que sea expulsado de esta ciudad el espíritu de la muerte, que lo está condenando, lo está mentalizando a la madrugada para que se quiten la vida. Necesitamos orar y clamar para que sea desterrada la idolatría de esta ciudad preciosa, para que se entrone solamente el nombre de Cristo, ninguna imagen hecha, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en el cielo, para adorar solamente al Dios vivo y verdadero. Necesitamos ponernos de acuerdo y orar y clamar. Y gracias que Dios ha mostrado a nuestro pastor y ha dado esta palabra de vida para que nos concienticemos que cuando oramos por la paz de otros, estamos orando por nuestra paz. Porque estamos edificando para que sea una ciudad llena del Espíritu Santo, que sea un barrio limpio, puro, lleno de la presencia de Dios. A veces nos enardecemos cuando hacen las cosas conforme a la carne y no al Espíritu. Y hasta a veces nos ponemos en la misma posición y discutimos. Pero tenemos la herramienta de la oración para llegar al trono de la gracia y Dios va a obrar con poder. Porque Él no es hombre para mentir. Él escucha las oraciones de sus hijos y actúa a su debido tiempo. Y permite también con propósito de que perseveremos orando y clamando. Por ese esposo, por esa esposa, por esos hijos, por esos vecinos, en el trabajo. Te están haciendo guerra, no te la están haciendo a vos. Te la están haciendo a Cristo. Pero no es la persona, es el enemigo. ¿Y sabes una cosa? Ya fue vencido. Persevera para ver la victoria. Y el otro se tiene que humillar. Porque dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Rey. Vamos a orar, iglesia.
hermoso Espíritu Santo nos ha hablado, quizás de una manera diferente, porque nos quieres enseñar a orar, a que no seamos egoístas, a que no dudemos, a que podamos tener fe, que podamos declarar palabra de vida, sabiendo que tu palabra ha sido sellada por el Espíritu Santo. No palabra de hombre, palabra de vida. La palabra de vida es la que viene de la Biblia, del Espíritu Santo. Clama a mí, yo te responderé, Señor. Clamamos en esta hora para ver esas cosas grandes y ocultas que vienen de tu Santo Espíritu en nuestra vida, pero también en la provincia, Padre. Clamamos para que llegue tu palabra con poder a esos pueblos, a esas aldeas, a esos barrios, Señor, para que toques esos corazones y libertes la idolatría, la hechicería, toda religión, umbanda, toda quimbanda, toda magia negra, tarotismo, adivinación, todo lo que se opone al reino de Dios. Clamamos en esta hora un altar en tu presencia para que tú te manifiestes con poder, Señor. Levanta obreros, hombres y mujeres que tengan el llamado de predicar con de nuevo tu palabra, Señor. Aunque no sepan, Señor, porque es tu Espíritu Santo el que añade lo que falta. Porque Pedro del Vulgo predicó con denuedo y 3.000 se convirtieron en un día. Tú lo puedes volver a hacer, Espíritu Santo, cuando hay un vaso que está receptivo a escuchar tu voz y a creer y caminar por fe y no por vista. Espíritu Santo, toca cada corazón, imparte de tus dones, de tu talento. Y llévate toda tristeza, toda opresión, toda amargura. Resetea todos los vasos que están aquí presentes. Púlelos, límpialos, quítale todo sarro espiritual. Todo lo que trajo la lepra del mundo, la contaminación de Babilonia. Espíritu Santo, con tu lija santa, porque tú no vienes para lastimarlos, sino para sanarlos, para limpiarlos y purificarlos y enviarlos. Espíritu de Dios, muévete con libertad en esta hora. Llévate todo el recuerdo del pasado, toda falta de perdón que impide que la oración califique en el Espíritu. Llévate todo temor que impide que la oración califique, que la oración no dé resultado. Señor, enséñanos a orar. Espíritu Santo, enséñanos a orar. Necesitamos ser una iglesia más intercesora para que toda la provincia se vuelva a Cristo, para que todo Berizo sea transformado por el poder del Espíritu Santo, para que todas las iglesias se llenen y las cárceles estén vacías, los hospitales no haya nadie, fruto del poder del Espíritu Santo en la oración. Clamamos, Señor, por un avivamiento para Argentina. Que comience en nuestros corazones, despiértanos a la oración. Levántanos de nuestras camas, de nuestras habitaciones. Que podamos ver en el Espíritu que la oración hace. Que llegue la salvación a una familia. Que la oración hace que los enfermos sean sanados. Que la oración hace que los que están perturbados lleguen a tus pies y sean libres. Quizás hoy podemos ver con los ojos naturales un remanente que fue libertado, pero abren los ojos espirituales para ver ese mundo, ese país, esa ciudad que está gimiendo en el alcohol, en la droga, en la prostitución, en el robo, en la violencia, en la idolatría. Y ayúdanos a ver con esa claridad para orar y clamar, para derribar los argumentos de la mente, del sueño, del cansancio, del egoísmo y poder clamar en unidad. Que esta semana este clamor llegue al trono de la gracia y haya una bomba del Espíritu Santo en Argentina. Y muchos puedan decir, yo sentí un fuego en mi casa, me desperté y le pedí perdón a Dios por todos mis pecados. Y hoy comencé a venir a la iglesia, pero la manifestación no fue hoy, sino cuando estaba en mi habitación. Yo tuve un encuentro con el Espíritu Santo. Clamamos, Padre amado, para que nos abras el entendimiento.
y podamos conocerte verdaderamente. Añade lo que falta a tu iglesia. Únenos con tu Santo Espíritu. Llévate todo lo que no es de ti, Padre. Santifícanos, Señor. Si alguien vino por primera vez, Espíritu Santo, tócalo, ministralo, sana las heridas del alma. Si alguno de mis hermanos está pasando prueba, tribulación, fortalécelo en esta hora, Espíritu Santo. Llévate toda opresión, todo argumento en la mente, toda batalla en la mente quede inoperante y venga el renuevo por medio de tu palabra. Clama, ora, clama a mí, yo te responderé, varón, mujer, y te haré ver mis propósitos para contigo, que son de bien, no son de mal, son de vida y vida eterna. Espíritu Santo sopla con poder. Y si algún vaso está influenciado por un espíritu inmundo, en esta hora, como iglesia, reprendemos toda obra de las tinieblas y lo enviamos al abismo. En el nombre de Jesús declaramos la presencia del Espíritu Santo, libertando la mente, el alma y el corazón. Te damos toda la gloria, Señor. Te damos gracias porque abriste los cielos, por tu palabra bendita. Gracias por escogernos, por permitirnos llegar esta mañana, Señor. Bendice nuestros hogares, nuestras familias, nuestros trabajos. Haznos ser de influencia y enséñanos a orar, Espíritu Santo, para hacer tu voluntad y no la nuestra. Te entregamos esta reunión en el nombre de Jesús. Amén y amén.